Cuando la sinceridad no alcanza, es el tema que hemos estado analizando los domingos. Dentro del paquete, decídete que ya es hora, la plática número 4, basada en la carta a los Hebreos. Y hoy con un subtítulo que se llama La Gran Promesa. Descubramos cuál es esa gran promesa. Toda clase de personas, sean creyentes o no de las verdades bíblicas, profesan algún tipo de fe, de religión, o en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, se declaren ateos. Tenemos conflictos internos. Dale un codazo a tu vecino, hoy te habla. Todos creamos lo que queramos creer, o aún los que se definen como ateos tienen problemas internos, hay conflictos en nuestro ser interno. Uno de los más graves es el endurecimiento de corazón. Y si ustedes recuerdan, las últimas series hemos venido estudiando cómo se da un corazón calloso, duro. ¿Qué pasa cuando un corazón se vuelve duro? Pierde la sensibilidad. No hay nada que le motive a tener compasión hacia su prójimo, mucho menos con sus seres queridos, con las personas cercanas. Se vuelve insensible. Recuerde usted que son dos cosas lo que permite que un corazón se endurezca. La primera de ellas es cuando nos resistimos a aceptar la verdad de Dios. Y lo segundo es que seamos personas obstinadas, necias, tercas. Hay una reflexión, o más bien una definición, que nos hace entender un poco más lo que es una persona necia, obstinada o terca. Es una persona irreflexiva, no piensa ni cree que las decisiones que toma en el presente van a afectar su futuro. Porque toda decisión que nosotros tomamos va a afectar positiva o negativamente. Por eso es que debemos de detenernos a meditar, a pensar un poco en qué es lo que vamos a actuar. Una persona necia, obstinada, es una persona sin sesos. No tiene materia gris, y esto se vuelve totalmente ofensivo, porque muchas de las veces nosotros decimos que los animales no tienen esa capacidad que nosotros tenemos, pero hay ocasiones que el hombre, cuando ha endurecido su corazón, tampoco tiene esa facultad de pensar. Dice Hebreos 3, que es la carta que hemos venido analizando. Hebreos 3, versículo 10, nos habla de la gran modestia de Dios. Dios observó cómo los israelitas se descarriaron en su corazón. O sea, siempre andaban vagando. Tenían una idea vaga de lo que era Dios, el proyecto de Dios y los beneficios que Dios podía dar a sus vidas. Llegaron a creer, tal vez como nosotros en algunas ocasiones, que Dios únicamente actúa en el momento presente. ¿Quién lo cree así? Y es cierto, la verdad es verdad. Dios actúa en el momento presente, pero para garantizarnos un mejor futuro. Esto es sumamente importante. El Proverbio 29:1 dice que el que se pone terco, necio o obstinado cuando lo reprenden, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, no habrá remedio. Y algunas traducciones más dicen que una persona que es reprendida, cuando cierra su corazón, cuando se vuelve en necedad, jamás volverá a tener otra oportunidad. Un pensamiento oriental, o de Medio Oriente, mejor dicho, que también quedó plasmado en el Proverbio 26:12,
En algunas traducciones, como la Biblia de Jubileo 2000, dice que hay más probabilidades para el loco o para el tonto que para el necio. ¿Qué importante es? ¿Por qué razón? Porque una persona loca, una persona que sus facultades mentales le fallan, pues Dios puede obrar un milagro en ello y transformar su forma de pensamiento, sacarla de esa gran crisis emocional o de ese descontrol. Pero el necio, como ha decidido ser necio, insensato, dice él, tiene poco remedio. Recuerdo de una ilustración que manejábamos cuando éramos jóvenes. Tal vez tú la has escuchado ya. Dicen que por ahí en una casa de recuperación mental, en un hospital psiquiátrico, había un loquito que siempre estaba viendo a través de la ventana. Y que en cierta ocasión una persona en un carro, un carrazo Ferrari pasó, y total que algo sucedió en un bache de tal manera que los tornillos se aflojaron, las tuercas se aflojaron, y ese, al fin y al cabo, es un cuento, ¿no? Y se salió su llanta. Y estaba preocupado porque no encontraba quién pudiera auxiliarle, y no quería dejar su carro de gran valor ahí, porque a lo mejor ya no lo iba a encontrar, o algún desperfecto iba a tener. Y aquella persona que lo miraba a través de la ventana le dijo: oye, acércate, te quiero comentar cómo puedes darle solución a tu problema. ¿Eh? ¿Cómo crees que tú me vas a ayudar? Dijo: lo que yo necesito son tuercas. Mira, está bien, dijo, quítale una tuerca a cada una de las otras ruedas, y con esa fijas otra vez tu llanta. Dice: oye, pero qué tremendo, no me había puesto yo a pensar en esto, tú no debes de estar aquí, ¿por qué estás ahí? No, pues estoy aquí, dijo, por loco, pero no por tonto. Ilustraciones graciosas que en ocasiones nos ilustran cómo los humanos caminamos en esta tierra. ¿Cómo es el corazón o la personalidad del hombre? ¿Razonando en el consejo de Dios o abandonándonos totalmente a una desilustración de insensatez? Dios todos los días nos da oportunidades de éxito, de beneficiarnos en nuestras vidas y de enmendar nuestros caminos. Así de que el día de hoy nosotros debemos no permitirnos agotar las oportunidades que Dios nos da, porque si las agotamos, si agotamos las oportunidades que Dios nos da, puede pasar lo que sucedió con el pueblo de Israel. Vamos a provocar a ira a Dios. Y una vez Dios manifestándose de diferentes maneras sobre nosotros, dándonos dirección, y nosotros siguiéndolo, probando, es probable que Dios se moleste. Así que la dirección que Dios te ofrece el día de hoy, las oportunidades que tienes todos los días, mientras te permite Dios que encuentres un mejor camino, una mejor vida, no la agotes. Tómala y cambia. ¿Quién se acuerda de Romanos 1:12? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando hablamos nosotros de la gran promesa, debemos de referirnos específicamente de lo que enseña el capítulo 3 de la carta de los Hebreos. Habíamos establecido la semana pasada que del versículo 7 en adelante se nos habla sobre una advertencia contra la incredulidad, pero se nos habla también del reposo del pueblo de Dios. Y decía en un principio de esta plática que todos los hombres tenemos conflictos internos, una lucha por tomar decisiones que van a afectar nuestra vida positiva o negativamente. No hay duda que los hombres necesitamos escuchar la voz de Dios, pero cuando escuchas la voz de Dios,
nosotros no debemos endurecer nuestro corazón. Dios desea darnos descanso, paz, tranquilidad. Y mira, yo no sé si en realidad tú merezcas descanso, ni sé si merezcas paz, ni sé si merezcas tranquilidad. Porque en ocasiones las decisiones que tomamos pueden ser tontas. Y una persona que toma decisiones así merece cultivar lo que ha sembrado. ¿Me está entendiendo? Lo que sí sé es que todos necesitamos de paz. Todos necesitamos salir de nuestras aflicciones, necesitamos a alguien quien nos ayude. Observemos un poco nuestras luchas. ¿Cuáles son los problemas que confrontamos todos los días? ¿Cómo luchamos para superarlos? Más sin embargo, en ocasiones no nos es posible. ¿Ya ha pasado? Vas a tu casa, llegas a tu cama, descansas, tomas refrigerio, tomas nuevas fuerzas y ahí vas una vez más a tratar de solucionar el problema que se encuentra latente. Observa tus aflicciones, pero reconoce que a través de las debilidades personales no has podido solucionar una gran problemática de tu vida. Observemos cómo nuestras fuerzas y nuestras estrategias, nuestras formas de pensamientos no nos alcanzan. Todo porque tenemos en ocasiones un corazón vago, que no se focaliza en un punto de acción para poder resolver. No es central. Un corazón que no reconoce al soberano Dios y Padre es un corazón muy confundido. Hoy más que nunca debemos de recordar las palabras de Jesús cuando dice: separado de mí, nada vas a poder lograr o hacer. Personas que buscan por ahí, o que buscan por allá, o por acá, o por otro lado, paliativos milagreros para resolver los grandes conflictos internos. Personas que toman mejorales o aspirinas para calmar dolores físicos. Personas que van y tocan las puertas que no deben tocar y que después, en algunas ocasiones de ser favorecidos por Dios, le dan la espalda. La verdad es que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que así podamos obtener el descanso para nuestras almas. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra humanidad? ¿Qué es lo que pasa con un gran porcentaje de cristianos en el mundo? Ante los conflictos internos y con un endurecimiento de corazón, respondemos complicando los problemas, respondemos complicando más las cosas. Vamos buscando o aplicando en nuestras vidas respuestas destructivas. ¿Qué es lo que sucede con el hombre cuando las situaciones no le van bien? Va a tomar una respuesta destructiva en lugar de ir a Dios. ¿Qué sucede cuando hay una desintegración familiar? ¿En dónde se refugia el hombre? La mayoría de las veces en el alcohol. Veamos a una juventud que todos los días se está perdiendo por la desatención de los padres. ¿Dónde se refugia? En las drogas. Buscando una solución, los hombres siempre ensuciamos más la respuesta que nos puede ayudar. Y si ustedes se fijan, buscando soluciones para nuestras vidas, como tenemos integrado nuestro ser interno, ya tenemos integrada la rebeldía, en lugar de acercarnos a Dios, nos vamos alejando más de Él. ¿Qué pasó con Saúl? Hablo del rey Saúl. Cuando se volvió obstinado, cuando llegó necedad a su vida y se quiso prácticamente poner al nivel de los reyes paganos. Miraba la majestuosidad como se representaban los reyes del paganismo, y él quiso ser semejante a ellos, y quiso conquistar más tierra, quiso conquistar más virtud, quiso someter más gente. Pero recuerden ustedes que en esos tiempos solo Dios determinaba en qué momento se tenían que dar luchas frente a frente contra el paganismo. Y él dijo: no,
Yo quiero ser más grande que todos los reyes que hay. ¿Y qué sucedió? Se lanzó por conquistas personales. Ya no obedeció a Dios. Y cuando ya no obedeció a Dios, Dios se desentendió de él. Y aquel Saúl, que anteriormente consultaba a Dios y Dios platicaba con él a través de los profetas, ya no recibía respuestas de Dios. Pero como él buscaba satisfacer un deseo personal, dijo, pues si Dios no me responde, la competencia me va a responder. Si Dios no me responde, los hechiceros, los brujos, el diablo me puede contestar. ¿Cuántos cristianos no hay así? Que viéndose coartados por Dios o no teniendo una respuesta del Dios y Padre soberano, buscan y tocan a través de la religión, a través de las denominaciones, a través de las ideologías, a través de otras cosas. Como nunca antes vemos cómo el esoterismo está creciendo. Y para cosa más triste, la iglesia cristiana se está volviendo esotérica, se está volviendo gnóstica, se está convirtiendo, pero hacia donde no debe. Como nunca antes, la iglesia cristiana solo está tomando los símbolos del cristianismo, apropiándose de ellos, pero alejándose de la comunión con Dios. La historia de Saúl ya la conocemos. Hay una promesa, una gran promesa que fue puesta sobre el espíritu de la nación judía, pero que nos alcanza a nosotros el día de hoy. Esa promesa sigue vigente. Vamos por favor al capítulo 4, versículo 1 y 2 del libro de los Hebreos. Cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. ¿Qué nos está hablando el escritor de la carta a los Hebreos? Los israelitas sufrieron una experiencia amarga. Se llenaron de incredulidad. Pero si te vas dando cuenta, si analizamos un poco, cuando ellos salieron de Egipto, no salieron porque creyeran mucho en Dios. ¿Quién los orilló a salir de ahí? ¿Qué? La opresión. Eran personas mal comidas, personas con sobrecargas de trabajo y sin dinero, sin pago por ello, personas tratadas prácticamente como animales. Vamos, que personas que se sienten así buscan un escape. Y ellos, cuando vino un escape a través de la misericordia de Dios, dijeron: vámonos, pero todos. Había incredulidad en sus vidas. A ellos no les importaba verdaderamente si el Dios soberano tenía un plan de bien. A ellos lo que les interesaba era el presente, escapar del látigo egipcio. Pero muchos de ellos no alcanzaron la felicidad prometida. ¿Quién sabe de eso? Dios les había prometido una leche donde fluiría leche y miel. Y ninguno de ellos, de los que salieron casi 2 millones de judíos de Egipto, pudo pisar esa tierra. Imagínate qué espectáculo ver a todo Mexicali caminar por la Salada. Bueno, unidos con la gente de Ensenada, ¿no? Para que fueran 2 millones. 2 millones de personas caminando. ¿Cuánto en finanzas desplegaría Dios para alimentar a esta gente? Oiga, si hacemos nosotros un inventario para hacer un convivio, nosotros que somos pocos, imagínate, en ocasiones batallamos. Ahora imagínate que nos dijera Dios: hey, esta palabra es nación, encárguense 40 días, que no fueron 40 días, 40 años,
de alimentar a 2 millones de personas. ¿Pudiéramos cuando menos dar el desayuno? Si valoramos el dinero, ¿cuánto le costó el cornflakes a Dios? Las hojuelas, el maná. Bueno, es una semejanza, ¿no? Fueron personas, los israelitas, que no dieron un paso del escepticismo a la fe. Siguieron renuentes en creer en un Dios que tal vez no miraba, pero escuchaban y que les estaba respaldando. Un Dios que le estaba brindando todos los privilegios de alimento, vestido, cobijo, de esparcimiento. Pregúntese un poco en qué consiste ese descanso que los rebeldes pierden. Ahí en el Génesis 2, del versículo 2 al 3, se nos habla que cuando Dios creó el universo, la tierra, después de un buen tiempo de haber hecho todas las cosas, determinó que el último día iba a ser de descanso. Dice que Él terminó la obra de sus manos y descansó. Lo cual significa que toda la marcha del universo tiene que llegar a su plenitud. Todo el universo que está trabajando el día de hoy, un día va a llegar a su plenitud, va a cumplir con el propósito para el cual fue creado. No pasa con nosotros. Hechura y obra de la mano de Dios. ¿Deseará Dios dejar al hombre como un infante de 12 meses? No fuimos los hombres criados para comportarnos tampoco como infantes, como niños, sino para que vayamos hacia la plenitud. ¿Le serviremos a Dios con pensamientos de adolescentes o con jóvenes? Con pensamientos de jóvenes. ¿Le serviremos a Dios? Dios quiere que maduremos en nuestra manera de pensar. Satanás sabe esto. Por eso es que todos los días Satanás trabaja para que tú y yo funcionemos en nuestras relaciones personales, no en madurez, no en plenitud, sino todavía como niños. Muchos cristianos, después de tantos años de compartir la fe en Cristo Jesús, se siguen conviviendo o comportando como adolescentes. ¿Se fijan eso? Muchos cristianos se comportan como jóvenes, pero nunca en plenitud. Lo peor de todas las cosas, que cuando decidimos los humanos fraguar una unidad de matrimonio, seguimos con la misma clase de pensamientos. El hombre o la mujer comportándose como niña o como niño, comportándose como adolescentes o comportándose como joven, cuando Dios nos dice que el matrimonio es plenitud. Qué interesante va a ser que podamos entender una de las cosas distorsionadas que en estos tiempos el cristianismo está tomando. Como nunca antes hay tanta alegría en el cristianismo porque un gobernante llega a escasos años a gobernar un país. Ay, mira qué bueno, esta joven tiene 25 años. Como nunca antes una parte del cristianismo se siente contento porque hay niños predicadores. Ay, mira qué bonito se ve el niño de 7 años un predicador. ¿Será ese el proyecto de Dios? Dios necesita la plenitud. Por eso es que Jesús tuvo que ir a la cruz en plenitud. No fue a la cruz como niño, ni con pensamientos de niño, ni físicamente como niño, ni como adolescente, ni como joven. Como un hombre maduro, lindo. Y nosotros tenemos que avanzar a entender que Dios quiere llevarnos de la forjación de nuestra humanidad, de nuestros pensamientos, porque aún
la marcha del universo no se detiene, y si el universo tiene que llegar a su plenitud, a su descanso, nosotros también. El séptimo día, declarado al pueblo de Israel como un mandamiento, sigue vigente, pero desde otro sentido. Interesante. Necesitamos descansar. ¿Quién se siente cansado el día de hoy? Antes de empezar la reunión, se me acercaba un médico y me decía: ¿qué te pasa? Me noto un poco mal. Y sí, estoy mal. Un cansancio, parecía que no había dormido, pero sí estaba. Dije: pero ahorita viene la de Dios, ahorita me revive. Mis hijos me decían: ¿qué te pasa? No tengo nada, simplemente estoy desconectado, me siento sumamente cansado. Todos necesitamos descansar, ¿sí o no? Pero ¿cómo podemos descansar? Descansamos porque aplicamos fuerza física en nuestro trabajo, pero debemos descansar también porque las relaciones personales, las relaciones con otras personas que tienen conflictos internos, nos desgastan emocionalmente. Y solo Dios puede darnos el descanso. ¿Solo quién? No hay aspirinas, no hay mejorales, no hay religión, no hay denominaciones, no hay otros dioses, no hay nada que te pueda dar descanso. Solo Dios. Los judíos creyeron otra cosa. El descanso, el reposo que Dios nos ofrece, sirve para que nosotros nos encaminemos a un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Creador. Él nos quiere llevar a un encuentro definitivo que va a significar la superación actual de nuestra condición indigente. A eso es lo que Dios quiere llevarnos, a una superación de nuestra condición actual indigente. El verdadero creyente debe tener impreso ya ese dínamo, ese dunamis que Dios es en el corazón del hombre. El verdadero creyente es como una fuente inagotable de poder que nos hace revolucionar nuestra manera de pensamiento y nuestra manera de actuar. Es de superar la condición en la cual estamos metidos el día de hoy. Porque si una condición indigente significa que somos faltos de recursos en todas las áreas, Dios es el único que puede proveer esos recursos para que nosotros vayamos adelante. No hay de otra. Todo lo demás es un paliativo y el hombre lo puede entender el día de hoy, o se puede entretener 20 años fracasando en su vida y al final decía: creo que había razón en aquello que escuché hace 20 años. Está en nosotros. La palabra de Dios pone a quien la escucha ante una opción. ¿Quieres el descanso o no? ¿No quieres el descanso? Seguirás buscando o tocando otras puertas. ¿No quieres el descanso? Seguirás afligiéndote, cargándote, doblándote. Pero volvamos una vez más a lo que dice el proverbio. El que se pone necio, cuando le quieren enseñar o cuando le reprenden, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina ni de remedio. Jamás tendrá otra oportunidad. Proverbios 29, versículo 1. Está en nosotros. Está en ti. Tomas o dejas la oferta de Dios. Él te quiere dar un descanso porque sabe que te cansas, sabe que eres humano. La dureza del corazón del hombre impide la acción de la palabra de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Si hemos dicho que la palabra de Dios es un potencial que da vida y poder, solo nosotros podemos bloquear que esa palabra cumpla con su propósito de generar en nosotros descanso. Porque Dios no va a obligar a nadie. ¿Estamos conscientes de eso? Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a obligar a nadie a que crea en Él. Nadie va a ser obligado por Dios para que crea en Jesús. Nadie va a ser obligado para creer en el proyecto de que si es cierto que Él tiene planes para bien de nosotros y no de mal. Cada uno de nosotros se va autoexcluyendo. Y cuando te autoexcluyes, pues tendrás que pagar las consecuencias de tu propia cerrazón.
¿Sí me escuchó esto? Cuando una persona se autoexcluye, tendrá que sufrir sus propias consecuencias de una toma de malas decisiones. ¿Aceptas el plan de Dios? Si aceptas el plan de Dios, Él te va a convertir en una persona nueva. Si aceptas el plan de Dios, Él te va a convertir en una nueva creación. Yo deseo ser una nueva creación. Me lo merezco. Porque lucho. Porque batallo. Porque me esfuerzo. Tú mereces ser también una nueva creación. Lo mereces porque también sufres. Porque también te afliges. Porque también en ti hay algo de tratar de salir de tus problemas que son apremiantes. Te mereces ser una nueva creación. Y cuando se es una nueva creación, ya no tenemos cola que nos pisen. Ya nadie puede señalarnos en decir, no quiero nada con esa persona, porque en el pasado, sí, en el pasado, pero ya lo pasado. Dios nos hace una nueva creación. Cuando la palabra de Dios penetra a nuestros corazones, a nuestras conciencias, nos va iluminando y provoca dos cosas que son importantes. La primera de ellas, arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Híjole, qué arrepentido estoy de no haber atendido a Dios hace 5 años, estuviera mejor el día de hoy. Ay, si tan solo hubiera escuchado tan solo las ideologías o filosofías de Dios, mi vida sería otra. ¿Cuánto se lamenta el hombre? Ay, cómo me arrepiento de haber hecho daño yo en mis relaciones interpersonales a una persona que tenía enfrente, que confiaba en mí, que me amaba o que yo podía haber amado. Así estamos. La palabra de Dios, cuando penetra verdaderamente la conciencia y el corazón del hombre, provoca arrepentimiento, y acuérdese que lo segundo que va a producir es un deseo de enmendar nuestra mala manera de vivir. Ese es el punto medular de un verdadero creyente de las verdades bíblicas. Enmendar su mala manera de vivir. ¿Se acuerda usted que el arrepentimiento tenía un cuerpo? ¿Sí lo recuerda? ¿Aceptar qué? El error. Aceptar de que estamos mal. Segundo, una conversión. Dejar de hacer lo malo. Tercero, comprometerme conmigo mismo y con los demás a los cuales yo he dañado, de que voy a esforzarme por tratar de ser mejor. Y lo cuarto, retribuir a cada uno que yo haya ofendido. Ese es el cuerpo del arrepentimiento. Empiezo a enmendar todo el daño que he causado a mis semejantes y a mí mismo y a la naturaleza de Dios. Es importante que podamos entender eso. Es así como el poder de la palabra va haciendo entrar al hombre a un descanso que le trae paz y una verdadera libertad. Cuando tú dejas que la palabra de Dios penetre tu vida, la atesoras en tu corazón, la empiezas a poner por obra, entonces la paz empieza a estar en ti. Hay cosas que tú vas a poder resolver o enmendar, hay otras cosas que no puedes hacer, pero lo que te es posible, tú lo tienes que hacer, y lo que te es imposible, entonces dice Dios, yo voy, déjame, porque tú no puedes, no te ensucies, ya Jesucristo se ensució por ti, Él lo va a hacer de una manera sobrenatural. Entonces entendamos que la palabra de Dios es un dínamo, tiene poder, entrado en el corazón del hombre que no es necio, que verdaderamente la atesora, produce arrepentimiento y enmienda, que se va a traducir en paz y una verdadera libertad. Interesante. Dice el versículo 2 de ese capítulo que estamos estudiando: la buena noticia dada a los israelitas no les sirvió de nada. Capítulo 4, versículo 2. ¿Cuál fue la buena noticia? ¡Hey, chicos! Vengan, salgan de esta ciudad inmunda, impura. Yo los voy a conducir a una tierra que fluye leche y miel, en donde ustedes van a ser mis hijos y yo voy a ser su padre. Yo voy a proveerles para toda su vida y para todas las generaciones. Esa es la buena noticia. Sigue siendo la oferta que Dios nos hace el día de hoy, con otras palabras, pero sigue siendo lo mismo.
Pero ¿sabes? De nada les sirvió. No quisieron conocer a Dios. No quisieron entender que Dios es fiel. ¿Cuántos de ustedes estamos, o cuántos de nosotros estamos en ese proceso de conocer la fidelidad de Dios? Dios es fiel, a pesar de que nosotros seamos vagos, tambaleantes, infieles, sin firmeza. Pero fíjense lo que le pasó a esos que fueron infieles. Versículo 16 del capítulo 3. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, casi 2 millones de personas? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Ninguno de ellos puso su pie en la tierra prometida. Los que salieron jamás, ninguno de ellos puso su pie. Y es más, ni Moisés. ¿Y a quienes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de la incredulidad. ¿Quieres salir de tus problemas, de tus aflicciones, de tus crisis interiores? Créele a Dios. Él te está ofertando algo que es muy interesante. Del versículo 3 al 11 te leo lo siguiente para que podamos entender cómo Jesús es mayor que todas las cosas que la religión nos ha ofrecido hasta el día de hoy. Fíjese usted. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Los incrédulos. ¿Quiénes? Quienes han endurecido su corazón, no aceptan la verdad de la palabra de Dios, se vuelven necios y obstinados. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Fíjense. ¿Dónde terminó el trabajo de Dios? Con la creación del mundo. Y llegan cebolas. ¿Verdad que no? Pero bien lo pudo haber hecho, ¿sí o no es cierto? Pero no lo hizo. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren a ese reposo, tú y yo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de la desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Pero quiero repetir el versículo 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Y quiero que piense en doble sentido. Porque hemos venido diciendo que la carta a los Hebreos es una de las cartas más cargadas de doctrinas que nos hablan del nuevo pacto. Y mucho del cristianismo está fundamentado en el viejo pacto. Vemos movimientos religiosos que en la actualidad siguen compitiendo o siguen en ese compromiso de enseñar el sábado como algo importante para la vida del cristiano el día de hoy. Y conocemos una corriente nueva que se llama judaísmo mesiánico, en donde hablan que el domingo no es el día como señal de Dios para que el creyente se reúna. Y están creando nuevos judíos con observancias del día sábado. Incluso conocemos uno de los movimientos más fuertes a nivel mundial, los adventistas del séptimo día. Cada una de estas personas se congregan o empieza para ellos el sábado desde la puesta del sol del día viernes. O sea, han desempolvado un ritual obsoleto, un ritual que ya Dios ha enterrado. Y vamos a ver la observancia de ella. No es el tema, pero sí vamos a poner las bases. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día, porque el siguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios.
porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar a ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. El sábado o sábado. El libro del Éxodo, en el capítulo 31, del versículo 12 al 17, nos habla de este ritual importante. Dice al calce de la Biblia al día, la versión internacional: el Señor le ordenó a Moisés: dile a los siguientes israelitas, ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, lo he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado, obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo el sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo día, el sábado, será reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo el sábado será condenado a muerte. Los israelitas observarán el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. ¿Qué nos enseñan estos versículos cargados de doctrina? ¿Qué pensaríamos nosotros a la luz de escuchar o la lectura de estos versículos? ¿Estamos mal en cuanto a la observancia del congregarnos el domingo? Entonces tenemos que cambiarnos el sábado. ¿Por qué no? Aquí es muy claro. ¿Vale? ¿Qué dice Hebreos? ¿Lo cambió para cuándo? ¿Para cuándo cambió el sábado Dios? Para hoy. Y si lo debemos mañana, ¿para cuándo lo cambió? Pero si lo debemos mañana, ya no será domingo, será lunes. Miren, uno de los principios fundamentales del sábado es que los judíos, para poder descansar de sus aflicciones, enfermedades, tener una esperanza de una vida diferente, tenían que esperarse 6 días para acudir a un ritual que los llenara de emociones y de descanso, porque las aflicciones son producto de las emociones mal enfocadas. ¿Estamos? Y algunas otras veces tenían que hacerlo a través de otras fiestas ceremoniales a través del año, y tenían que hacer pagos o ofrecimientos de sacrificios, dependiendo de las cultas y dependiendo de su capacidad financiera y económica. Eran desde bueyes hasta palomas, hasta tortas de cebada del trigo. Qué bueno que Dios quita esto de nuestras vidas. Y Dios mismo dice: ellos no permanecieron en mi pacto. ¿El cuál pacto? En el pacto del cual Dios habló, y ese pacto incluía este día ceremonial. Para desgracia, los judíos se envolvieron solo en un rito. Perdieron el enfoque verdadero de lo que significaba, cómo Dios aplicaba la misericordia al pueblo de Israel. Por eso en alguna parte dice: vienen días, Hebreos 8, versículo 8 al 9, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres, porque sus padres no lo observaron. Sus padres no lo llevaron a cabo. Por eso yo me agoté, me enojé y dije: ya, hasta aquí, haré un nuevo pacto, escribiré mis leyes en sus corazones. Las cosas serán diferentes. Bendito sea Dios,
que el sábado para el pueblo de Dios presente el día de hoy no únicamente es el día ritual, cronológico, sino que es de todos los días. El día de hoy tú puedes entrar al reposo del Señor. El día de hoy Dios puede aligerar tus aflicciones y tus cargas. El día de hoy Dios puede alumbrar tus pensamientos. El día de hoy Dios puede abrir tu corazón y darte una mejor perspectiva de vida. No ocupas esperar un tiempo cronológico que es probable que no te permita ni te dé oportunidad ni siquiera para el arrepentimiento. El día de hoy. Jesús al respecto dijo: ser Él el Señor del día de reposo. Mateo 12, versículo 1 al 8. Y declaró una cosa que también es importante. Dice: Dios está buscando que todos aquellos que creen en Él se envuelvan en la misericordia, practiquen la misericordia. Yo estoy hastiado de sacrificios. No quiero sacrificios de animales gordos. No quiero su dinero. Eso significa prácticamente, porque los sacrificios eran sinónimo de dinero. Se tenía que comprar, tenía que invertir. Y qué aflicción, ¿no? ¿Cuánto le puede costar una vaca ahorita si estuviera con el ritual todavía de los sacrificios? Multiplique rápidamente 350 por 75 pesos. ¿Saben cuánto es? $350 por 75. ¿Cuánto? 26.600, 250 aproximadamente. Ahora, si la ponemos a precio de abasto, póngale por 45. Ya perdí el precio del canal. Luego les enseño qué significa eso. Pero póngale un redondeo de 20,000 pesos, de 18,000 pesos por una vaca que tenga que ofrecer. Oiga, a mí como que me hace falta para otras cosas. Como para ir a presentarla y quemarla y no disfrutar nada de eso. Porque la tengan que dejar que se quemara y que se la comiera otro, los sacerdotes. Pues como que no tiene mucho grado, ¿no? Entonces, veamos, qué bueno que Dios ya quitó estas cosas. Dios quiere que nosotros tengamos un proyecto de vida, porque misericordia eso es. ¿Qué es la misericordia? Es un proyecto de vida. La misericordia es un proyecto de vida. Y cada vez que nosotros vamos a compartir misericordia con otro, vamos y le decimos: mira, tú puedes ser mejor. Tus perspectivas pueden ser mejores que la que tienes el día de hoy. ¿Cómo? A través del esfuerzo, a través de un proyecto de vida. Qué fácil es eso. Pero los religiosos siguen enfrascados todavía en saber si el sábado tiene que ser perpetuo. No definen las palabras correctamente. Miren, tengo 3 definiciones de lo que significa perpetuo. Lo que dura mucho tiempo es uno de ellos. Lo que dura mucho tiempo. Otro es lo que dura toda la vida. Preguntémonos: ¿la vida de quién? Lo que dura toda la vida, lo que dura mucho tiempo y lo que es vitalicio. Aquello que funciona mientras el beneficiario vive. O sea, no tiene aquella imagen que nos ha dado la religión de que tiene que ser desde ahorita hasta que se presente en el cielo y se acabe todo el mundo y todo el universo. El ejemplo más clásico que les he puesto es cuando usted le vende una tumba a perpetuidad. No sé si la venden todavía, pero se dan los casos. Usted puede tener aquí un lugarcito, un terrenito a perpetuidad. Dice: para toda la vida. ¿Y cuánto se reclama la perpetuidad? ¿Sabe que en los panteones hay mucha gente que ya no lleva flores? Están ocupando el espacio. Y las autoridades, cuando ya no ven que nadie reclama esos cuerpos, ese lugar, lo sacan a una fosa común para volverlo a visitar. La perpetuidad tiene un significado de uso beneficiario
mientras haya vida o haya reclamo. Y aquí el reclamo de esta ley es que terminó en el principio de no haber podido entrar en el reposo y descanso de Dios porque la religión le dio otro giro. ¿Sí me entienden? El giro del ritual únicamente. Personas que cocinan el día viernes no cocinan el sábado. El sábado nada más comen. Si llega el cobrador a la puerta de su casa, tampoco le pagan. No hay negociaciones que sean convenientes para ellos. Porque donde pueden encajar la uña hacia tus semejantes y lo hacen y bien. El sábado no lo detiene. Jesús dijo, es de misericordia. Lo mismo estaba pasando en los tiempos de Jesús. Acuérdense cuando Jesús caminaba por los prados, por los campos, sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a recoger espigas. Y los fariseos inmediatos. ¿Por qué estaban haciendo los fariseos ahí? Significa que los más nos andaban cuidando, andaban detrás de ellos a ver que los agarraban. ¿Qué no era sábado y tenían que estar oficiando sus servicios en el templo? Y andaban detrás de los discípulos. Y le dijeron, Señor, Maestro, ¿por qué tus discípulos recogen espigas? ¿Están trabajando? Claro, porque tienen hambre. ¿Qué caso ustedes si uno de sus bueyes, dijo que había muchos fariseos, dijo, ¿qué caso si uno de sus bueyes cae a un hoyo, no lo sacan? Claro, pues es perder como 20,000 pesos, ¿cómo que no? ¿Qué óptica tienes? Estamos hablando de una gran promesa. Y la gran promesa es que nosotros podemos salir de nuestros problemas, las aflicciones, la intranquilidad, las enfermedades, toda vez que aceptemos la verdad de Dios. Porque aún en el tiempo de Israel hubo manifestaciones de sanidad, en los tiempos de Jesús hubo manifestaciones de salud en los enfermos, hubo problemas en donde alguna persona trastornada mentalmente fue sanada o muchos fueron liberados de demonios. Dios lo sigue haciendo en este tiempo. ¿De qué depende? Depende de qué tanto creas en que Dios tiene una solución para tu vida. ¿Cuántos matrimonios se desgajan, se desintegran el día de hoy? ¿Por qué pasa esta situación? Dios tiene soluciones para toda clase de problemas. Está en nosotros tomarlas o dejarlas. Fíjense qué interesante va a ser que el corazón del hombre se va endureciendo todos los días. Todos los días el corazón del hombre tiene problemas. Ahí en Marcos capítulo 8, por favor, nos habla de unos amigos de Jesús que todos los días, todas las horas lo estaban acompañando, sus discípulos. Y estaban en un problema muy serio en creer en Jesús. Ya habían visto que Jesús había hecho muchas cosas, mas sin embargo la duda todavía los alcanzaba. La duda era demasiado fuerte. Capítulo 8, versículo 18 en adelante. Es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Esta misma pregunta Dios nos la estaría aplicando, o Jesús la estaría aplicando en nuestras vidas el día de hoy, a cada uno de nosotros. Piensa por un momento qué es lo que Dios ha hecho por ti. Piensa por un momento un evento sobrenatural en donde Dios se haya mostrado. En mi caso,
Les he comentado tantas y tantas cosas, pero las que más me han impactado son dos. Cómo después de desahuciarme en la medicina, Dios me dice, no es tiempo de morir. Si esto no me impacta cuando yo lo estoy experimentando, entonces ¿qué me puede impactar? ¿Qué me puede conmover? ¿Cómo Dios te ha auxiliado? Y si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Pero no lo tientes. Estos son grandes momentos donde las manifestaciones de Dios sirven para que nuestro corazón se ablande y se convierta. ¿Aún tienen endurecido el corazón?, le dijo Jesús. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por mí? Si me preguntas si yo merecía la salud, te digo que no. Si yo te pregunto si merecía los beneficios que Dios ha otorgado en tu vida, quizás te pudiera decir que tal vez tampoco lo merecías. Pero Dios es favorable, es bueno. Agárrale la palabra, agárrale la oferta. Y una vez que te has convencido de su existencia y de sus bondades, no voltees atrás. Porque puede pasar que volteando atrás el corazón se vuelva duro. Y endureciéndose, se vuelve insensible. Y siendo insensibles, ¿para qué le servimos a Dios? Es semejante a los hombres. Les pongo esta reflexión. ¿Cuántos de ustedes han usado una pija autorroscable? ¿Qué pasa cuando no funciona correctamente, o no sé qué pasa, que lo que sea en la punta se quema? La rosca del tornillo sigue igual. Tú no guardas esa pija para otro momento. ¿Qué es lo que haces? La tiras. ¿De qué serviríamos nosotros los humanos, por más que conociéramos la palabra escrita de Dios, si el corazón está insensible y duro? ¿Pudiéramos ser emisarios o mensajeros de Dios? No. Por eso que el pueblo de Israel fue desechado. Damas, ¿de qué le serviría el lápiz labial de ese que le dan vueltas si la pasta ya se le termina? ¿Seguiría estando en su bolsa? ¿De qué le serviríamos a Dios si nos hemos agotado los recursos que Él ha dispuesto en nuestras vidas, sus virtudes, sus talentos? Todo lo que somos le pertenece a Él. Pensémoslo por un momento y entendamos el título de esta serie. Decídete cambiar tu vida, que ya es hora. Decídete a cambiar tu vida, que ya es hora.